Pericuapa, una moderna edificación con estacionamientos subterráneos, comida rápida, carrusel y juegos mecánicos. En 3 niveles alberga 1,300 establecimientos comerciales de mucha calidad con buenísimos precios en ropa y calzado. Anteojos, joyería y bisutería. Perfumes y cosméticos, objetos para decoración. Productos deportivos. Electrónica, juguetes. Videos y videojuegos. Y telefonía celular. Además, gimnasio. Spa. Cámaras de bronceado. Tatús. Aplicación de uñas. Estéticas. Y complementos alimenticios. Próximamente, terraza espectacular con vista a las montañas, 8 restaurantes gourmet y un gran centro de exposiciones y eventos. Desde hace 37 años, Nuevo Bazar Pericuapa es un lugar diferente para un shopping muy a gusto. Diviértete, compra y disfruta al sur de la ciudad, en Canal de Miramontes 3155. En el mismo lugar de siempre, Nuevo Bazar Pericuapa, moderno, innovador y vanguardista, donde tus compras generan miles de empleos. La Moderna presenta. Continuamos hoy en Ver y Creer. Estamos hablando ya de usted de la Pascua de Resurrección, hoy con el Padre Eduardo Córdoba. Vámonos hasta Jerusalén. Vamos a la Basílica del Santo Sepulcro. Entremos. Allí adentro está Marisa O'Farrill. Está en la rotonda de la Anástasis, el lugar preciso en el que Cristo resucitó. Ahora, queridos amigos, les mostraré el lugar más feliz de todo nuestro mundo. Fíjense bien, me encuentro en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén para conocer el sitio exacto donde se encuentra el sepulcro del Señor, donde un gran hombre, San José de Arimatea, colocó su cuerpo muerto, pero a la vez, este sepulcro es también el sitio preciso de la resurrección del Señor. En el interior de esta basílica encontramos el sepulcro al que acudieron las mujeres el domingo de Pascua, el domingo más feliz de toda nuestra historia, para encontrarse con el sepulcro vacío. Acompáñame a conocer la famosa rotonda y la gran capilla de la Anástasis aquí al interior de esta gran basílica en Jerusalén. La Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén también es llamada Basílica de la Anástasis, que en griego significa resurrección, por ser este el lugar preciso en el que Cristo resucitó venciendo a la muerte. Al interior de la basílica se encuentra el edículo del sepulcro, una edificación que repropone las tumbas de la época de Jesús, formadas por un vestíbulo en el que se ungía el cuerpo y se deponía en el sudario, y por la cámara sepulcral, que en el caso de la de Jesús tiene forma de arcosolio con el banco sepulcral paralelo a la pared. Esta edificación fue reconstruida en 1810 por la Iglesia greco-ortodoxa luego de que la anterior se devastara por un incendio. El edículo está cubierto por una pequeña cúpula en el centro de estilo moscovita con forma de cebolla sostenida por pequeñas columnas. Los laterales están decorados con inscripciones en griego que invitan a alabar el Cristo resucitado. Detrás de varios candelabros, la fachada del edículo se presenta enmarcada por una arquitectura formada por columnas torcidas, ornamentos, inscripciones, cuadros y lámparas de aceite. Debido a problemas de estabilidad, el conjunto fue acorazado con vigas de acero durante el mandato británico. Al interior del edículo se encuentra el vestíbulo de 4 por 3 metros y medio, decorado con paneles esculturales de mármol blanco intercalados por columnas y pequeños pilares llamado
Capilla del Ángel, en memoria del joven vestido con una túnica blanca que las mujeres vieron sentado en la tumba la mañana después del domingo y del quien recibieron el anuncio de la resurrección. En el centro se encuentra un pedestal con un fragmento de la roca que cerraba la entrada del sepulcro, piedra conservada toda entera dentro de la basílica hasta la destrucción del año 1009. Una pequeña puerta de casi 1,5 metros introduce a la segunda habitación, donde fue depositado el cuerpo de Jesús. El banco sepulcral está protegido por láminas de mármol. La rotonda de la Anástasis, el conjunto que rodea el edículo, alterna varias pilastras, grupos de columnas y grandes ventanas. Las 12 columnas del orden inferior conservan el aspecto del proyecto original, en tanto que las 2 columnas más cercanas al altar de la Magdalena eran probablemente 2 partes de una misma columna perteneciente al primitivo complejo constantiniano o del templo de Adriano. La Basílica de la Anástasis, la rotonda adentro de la Basílica del Santo Sepulcro, en ese lugar resucitó nuestro Señor. Y en ese lugar, Padre Eduardo, lo vio María Magdalena. Lo confundió con el cuidador del huerto. ¿Por qué? Y luego él le dijo, no me toques todavía. ¿Por qué? Bueno, podemos partir del dato primero del hecho de la resurrección. Sí. Incluso, al parecer, en la tradición y luego ya en los escritos del Nuevo Testamento, lo primero es afirmar el hecho de la resurrección. Más tarde se trató de explicar el cómo y qué pasó después de la resurrección, a quién se apareció el Señor, quiénes lo vieron. Entonces los evangelistas nos hablan de esta figura de María Magdalena, que tiene ese privilegio de ver al Señor, porque era grande su amor por Él, y tiene como recompensa ese don de verlo resucitado. Ahora, ¿por qué ese detalle de que no lo reconoce al principio? Lo encontramos allí en el Evangelio de San Juan. Pensó que era el jardinero. Este dato como que coincide con otros episodios que tienen eso en común. El Señor se hace el encontradizo, se hace presente, pero no se presenta, no se identifica inmediatamente. Pensemos, por ejemplo, en los discípulos de Maús, en Lucas. Sí. Jesús los acompaña. ¿No lo reconocen? ¿No lo reconocieron? Pero Marcos dice, después se apareció bajo otra figura a 2 de ellos que iban de camino a una aldea. Y esta expresión, Padre Eduardo, bajo otra figura. ¿Será posible que hoy nuestro Señor se nos aparezca bajo otra figura, tal vez en el aspecto de un jardinero o de un caminante, y no lo reconocemos? ¿Ya ve hacia dónde voy? Sí. Ajá. Bueno, yo diría lo siguiente. Podría suceder que el Señor, el Señor Jesús de Nazaret podría, como posibilidad, ahí está. Pero podemos de ahí trasladarnos a una enseñanza del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, cuando habla del juicio final. Lo que hicieron con los demás, conmigo lo hicieron, o lo que dejaron de hacer, conmigo lo dejaron de hacer. O sea, en un sentido amplio, el Señor se encuentra en el hermano. Pero ya es otra reflexión. Ahora, volviendo a la Magdalena, bueno, se apareció a los de Emaús, pero no se identificó inmediatamente, lo reconocieron al partir el pan. En el Evangelio de San Juan, si esto aparece en el capítulo 20, lo de la Magdalena, en el capítulo 21 dice el Evangelio, el Señor se hizo presente allá en el lago de Galilea. Y entonces sucedió la pesca milagrosa. No lo reconocieron en un primer momento, hasta que el discípulo amado le dice a Pedro, es el Señor. Él es el que lo capta, como para darnos una enseñanza. Aquel discípulo amado que se reconocía amado del Señor y que correspondería a esa amistad,
es el primero en descubrirlo, como diciendo, aquel que ama es capaz de reconocer. Y Pedro, que era el que tenía la autoridad, en un primer momento no lo reconoció. Y entonces, dice el Evangelio, Pedro inmediatamente se puso presentable para encontrarse con el Señor. Esto sucede también en el caso de la Magdalena. La Magdalena ve a alguien ahí, en el jardín, piensa que es el jardinero, y así se queda, hasta que le dice María. Entonces ya lo reconoce. ¿Hasta qué habla? Hasta que habla. Nos habla también entonces de la palabra. Podemos descubrir eso. Nuestro Señor resucitó en su propio cuerpo de carne y hueso, tanto que muestra las llagas. Nosotros resucitaremos en un cuerpo glorioso y nuestro cuerpo pues se queda aquí o devorado por las llamas o devorado por la tierra, ¿no? Así es, ¿verdad? Aquí nos podemos apoyar para tratar de responder a esta cuestión. Volvemos a 1 Corintios 15, porque San Pablo empieza diciendo, Cristo resucitó y se apareció a muchos hermanos, etc. Y más adelante, a mitad del capítulo dice, alguno preguntará cómo resucitan los cuerpos. Ajá. Y hace esa reflexión. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra algo vil y resulta algo digno. Se siembra un cuerpo demasiado material, carnal, y resucita espiritual. Se ha transformado para poder participar de la gloria. Y de esa manera trata San Pablo de decir, es la misma persona, pero transformada. Cuerpo glorioso. Cuerpo glorioso. ¿Y cuáles son, mire usted, las características de los cuerpos gloriosos? Estas. Aseguran los teólogos, con fundamento en la primera carta de San Pablo a los Corintios, que los cuerpos gloriosos resucitados tienen 4 propiedades o características. La impasibilidad, porque ya están inmunes a cualquier necesidad física o sensaciones negativas. Ya no necesitan comer o dormir, no pueden experimentar dolor o angustia, y en último término, la muerte ya no tiene imperio sobre ellos. La sutileza, porque aunque contienen materia, se encuentra en una condición espiritual que los libera de la fuerza de gravedad y los cuerpos sólidos dejan de ser un obstáculo para ellos. La agilidad, porque el cuerpo glorioso sutil puede moverse tan rápido como lo desee y puede trasladarse de un sitio físico a otro en forma casi instantánea. La luminosidad, porque estos cuerpos, formados por una materia espiritualizada y gozando ya del reino celestial, emiten una claridad o resplandor intenso, aunque no molesto, que pueden dominar a voluntad. En la imagen del cuerpo de Jesús que quedó grabada en la sábana santa parecen estar insinuadas algunas de estas características, como lo demuestra la imagen de la espalda de Jesús, sus hombros y la región glútea, que presentan tono muscular en lugar de aplastarse contra la superficie dura sobre la que descansaba el cuerpo muerto. Al contrario, presenta un aspecto como si estuviese levitando al momento en que quedó impresa la impronta. Lo mismo sucede con el cabello, que cae sobre los hombros de manera natural. ¿Estamos ante la evidencia de la sutileza? Los médicos forenses afirman que los coágulos de sangre en la sábana santa no están rotos y sostienen que es imposible desprender una tela de un cuerpo sin que se rompan los enlaces químicos entre la tela y el coágulo. ¿Es una referencia de la agilidad? Mediante la técnica de sobreposición de imágenes polarizadas es posible ver los dientes a manera de una radiografía, así como el dedo pulgar contraído sobre la palma de la mano de Jesús a consecuencia de la lesión del nervio mediano provocada por el clavo. Son estas muestras de una luminosidad que se habría producido por una radiación al momento de resucitar. Los discípulos de Jesús refieren en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Él se apareció en varias ocasiones, en medio de ellos estando las puertas cerradas, que se desapareció ante los discípulos de Emaús, que comió con ellos y que se elevó a los cielos. ¿Estaríamos acaso ante la evidencia de la agilidad?
La resurrección de Cristo como acontecimiento sobrenatural no puede analizarse a través de la ciencia, pero ante tales evidencias y a la luz de la fe, es posible contemplar estas coincidencias entre las características de los cuerpos gloriosos y la impronta de la sábana santa. Mira qué buena comparación de los cuerpos gloriosos con la sábana santa. En un minuto que nos queda, Padre Eduardo, ¿por qué nuestro Señor resucitado le dice a Santa María Magdalena, no me toques aún? Una explicación yo creo sería esta. Hacer ver que el Señor está ya como en otra dimensión y ante quien tiene que rendir cuentas es ante el Padre. El hecho de que resucite ya es el momento, es el inicio de su glorificación. Y ya con eso podemos decir, está con el Padre. Pero con esa respuesta quiere decir, mira, tengo este compromiso, tengo que dar cuentas a mi Padre, la obra está culminada, he cumplido la voluntad de mi Padre, y luego ya seguimos aquí haciéndonos presente, haciéndome presente contigo, con los apóstoles, con quien sea necesario, para que ya no duden de que estoy resucitado. Ya luego iré a comer pescado con ellos. Capítulo 21 de Juan. Zarandeado. El Señor se vistió de, dice un canto, se vistió de jardinero con la Magdalena, y podríamos decir, se vistió como de cocinero. Muchachos, vengan a almorzar. Aquí tengo pescado a las brasas. Sí. Ese es el Señor. Muchas gracias, Padre Eduardo. Para servirle. Me quedo con esta última expresión del Padre Eduardo. Ese es el Señor. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado. Nos felicitamos mutuamente. Verdaderamente ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección en el Señor. Feliz semana también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios le guarde siempre.